Pero primero, queridos hermanos, hagamos una oración. Padre, te damos gracias, porque Señor, ya llegó el momento de poder comenzar esta jornada como otros años tú nos has permitido. Ahora, Señor, corresponde volver a estudiar tu palabra y tocar temas, Señor, que tienen que ver con nuestro trabajo, nuestra vida, lo que somos, y particularmente, Señor, con la misión Esperanza Viva, Padre, y con las iglesias. Palabra Viva está trabajando en este país y en otros lugares, y que yo no dudo, Señor, tú tienes un gran propósito con mis hermanos, lo cual se ha venido observando a lo largo de los días. Has levantado varias obras, has levantado hombres que prediquen tu palabra, has puesto a muchos supervisores, a muchos líderes, Señor, muchos anfitriones. Y Padre, gracias a ese trabajo conjunto, la verdad es que tu obra se ha podido notar, se ha manifestado, Señor, y tu nombre ha sido glorificado. Tú sabes, Señor, que te amamos. Tú sabes también que te necesitamos. Tú sabes, Señor, que si tú nos guías, nosotros podemos hacer grandes cosas. Señor, si tú nos ayudas, nosotros podemos ser más que vencedores. Y si estamos enfermos y tú nos sanas, somos sanos, Señor. Si somos débiles y tú nos fortaleces, nos volvemos fuertes. Padre, por eso ahora cúbrenos. Háblanos durante esta jornada. Bendice cada siervo y cada sierva, Señor. Quédate con nosotros, cúbrenos con tu sombra, ilumínanos con tu luz, envuélvenos en tu amor. Espíritu Santo, llénanos y quédate con nosotros. Sé tú nuestro maestro, sé tú, Señor, nuestro inspirador, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por todo, Señor, por Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer de una sola vez el texto y vamos a ir paso a paso, pero leámoslo todo. Dice versículo 13, capítulo 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En realidad, la lectura que hemos tenido, aparte de ser larga, es muy interesante y tiene tantos elementos que yo creo que no nos va a alcanzar la jornada. Pero vamos a tratar de ir avanzando, hermanos, en cosas que son importantes y que, como les digo, están al alcance de nosotros porque nos envuelven a diario. Y como ustedes bien saben, el lema que se ha utilizado para esta actividad es generadores de cambios. Algo así es. Yo personalmente le decía al hermano que me gusta el tema y yo le pondría como subtema: dándole un giro a las personas. En realidad, hermanos, me pareció importante, y obviamente pidiéndole a Dios que nos dirigiera para esta ocasión, como siempre, el hecho de poderle dar un giro a las personas, cosa que aquí ocurrió en esta ocasión. En verdad no tiene, aun cuando sí pudiéramos incluirlas, pero no tiene
de primera instancia, una aplicación directa al mundo, sino que este giro que aquí ocurrió no fue a las personas sin Cristo, más bien fue a los cristianos. Y por ahí comienza el interés de esta ponencia, ¿verdad? Porque uno podría decir, démosle un giro a las personas en el mundo, y de hecho hay que hacerlo y hay que llegar con ese alcance. Pero lo cierto es que, primero que nadie, quienes necesitamos un giro en la vida, por cómo se ven las cosas, somos nosotros los hijos de Dios. Este pasaje, hermano, algunos opinan que aquí Lucas dice cosas que otros evangelistas no dijeron. Pero hay que recordar que cada uno de los evangelistas puso su propia perspectiva dependiendo de la información que recibió de primera mano. Por ejemplo, se dice que Marcos fue el primer evangelio, y a Marcos quien prácticamente lo indujo a escribir el evangelio fue Pedro, porque Juan Marcos era un discípulo de Pedro, y aunque era sobrino de Bernabé, pero era un discípulo directo de Pedro. Y entonces lo que Marcos narra era lo que Pedro de primera mano le pudo contar. Y hay que recordar que Pedro era un individuo bastante práctico, y esa practicidad es la que se ve en el evangelio de Marcos. En el caso de Mateo hay que recordar que él era una persona judía, y como un individuo que había desarrollado su vida en aquello de los tributos públicos, Mateo había sido una persona hasta cierto punto meticulosa, porque para manejar dinero hay que tener cuidado. Entonces toda esa habilidad a la hora de poder expresar el evangelio a un pueblo netamente judío, Mateo, él visualizó los diferentes aspectos que podían llenar de interés o llamarle el interés a su audiencia, en este caso gente judía. El caso de Lucas, hay que recordar que Lucas era un doctor, un médico. Y como médico que era una persona especializada, ¿verdad?, en la investigación de las cosas del cuerpo. Él era un médico de aquella época muy bueno, preparado en el ambiente griego. Por lo tanto, se podía decir que Lucas era una eminencia. Pero por la misma razón de que era un médico, Lucas siempre procuraba que aquellas cosas que él aseveraba fueran investigadas primero. Y no hablar solo por hablar, sino que él procuraba que aquello de verdad fuera fidedigno. En ese sentido es que él hizo la investigación, ¿verdad? Y de igual manera, cuando él escribe a Teófilo, algunos piensan que Teófilo somos todos nosotros, ¿verdad?, que no existía el tal personaje, sino que él utilizó un nombre para referirse a todos sus lectores. Otros dicen que sí, que era un hombre de alguna posición romana. El asunto es de que Lucas era un verdadero investigador, y entonces su evangelio se basa en aquellas cosas que él pudo investigar de primera mano, cosa que él defiende y dice: yo investigué. Ahora, el asunto es, hermano, que al investigar Lucas no investigó solo una cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, quiénes fueron los predecesores de Jesús, si había un Juan el Bautista o luego un nacimiento virginal, sino que Lucas prácticamente narra toda la vida de Jesús. Y aun cuando en Lucas se ve como una inclinación hacia los pobres y una defensa de las mujeres, pero él no dejó de hablar de la vida de Jesús, y prácticamente llegó incluso hasta a hablar de lo que fue su muerte y su resurrección. Pero al mismo tiempo, porque él investigó, digámoslo de esta manera, cómo murió Jesús, al lado de quién lo crucificaron, las palabras que se dijeron, quienes rodearon aquel momento, qué ocurrió, por ejemplo, en lo previo, antes de la crucifixión, etcétera. A diferencia, por ejemplo, de Juan, ¿verdad? Que Juan, antes de la crucifixión, él solo narra todo lo que sucedió
en la última reunión que Jesús tuvo con sus discípulos, que por cierto se prolonga porque va desde por el capítulo 15 de Juan hasta el final. Pero lo que le quiero decir es que viene Lucas y al investigar, una de las cosas que Lucas investiga es no solamente la muerte de Jesús, los acontecimientos que estuvieron alrededor de esa muerte, sino lo que esto impactó en las personas. Porque un investigador eso hace. Por ejemplo, un investigador llega y dice, hubo un accidente de tránsito, por ejemplo. Pero un investigador no llega solamente a decir, uy, ¿cómo quedó el auto? Y ahí estuvo muerto y allá estaban golpeados. No, un investigador dice, ¿quién venía conduciendo? ¿Cuántos años tenía? ¿En qué estado venía? ¿De dónde venía? ¿Había dormido? ¿A qué velocidad venía? ¿Venía distraído o venía concentrado? ¿Con quiénes venía? ¿Dónde había estado antes? O sea, empieza a buscar todo lo que conecta al acontecimiento. Así era Lucas. Entonces, por ejemplo, se dice, investigó de que crucificaron a Jesús, cómo lo traicionaron, que lo pusieron en medio de los ladrones, lo que dijo el uno, lo que dijo el otro, pero a la hora de la muerte, ¿quiénes estaban ahí? Estaba la mamá, estaba su tía, la madre de fulano, estaban las otras mujeres, más mujeres, y entonces, ¿quiénes más? Bueno, estaba el cuadro así, y los discípulos, ¿cómo estaban? Entonces, una de las cosas que investigó es que todos andaban de capa caída. Entonces, quizá, hermano, así como para ponernos un poquito más despiertos es, ¿cómo están ustedes? Porque Lucas, a la hora de investigar cómo estaban los discípulos, los halló cabizbajos. La investigación arrojó de que todos andaban bajo de nivel, que todos tenían batería descargada, que todos tenían ánimos por los suelos y que realmente para ellos era como que la vida se había terminado. Entonces es una buena pregunta para que nos vayamos inyectando. ¿Cómo están ustedes? Hablando en serio, estoy bromeando. Sé que ustedes no me van a contestar uno por uno, pero así a las cabales, hermanos, siendo bien sinceros, ¿en qué nivel están? ¿Tanque lleno? ¿Medio tanque? ¿Un cuarto? ¿Reserva? ¿Ya agarró basura de la membrana? ¿Cómo está esa batería? 24 voltios, 12, 8, 6, ya se le apaga el carro, no arranca. Es que ese es el punto. Y por eso, sinceramente les digo, me inquieta, hermano, el interés de Dios de darnos un giro a nosotros. Porque el asunto es de que aquí el problema, ahí no se está enfocando al mundo sin Cristo. Aquí está olvidado Herodes, aquí está olvidado Pilato, aquí está olvidado los soldados. Aquí lo que importa es cómo estaban los discípulos. Y cómo estaban mal. Los discípulos andaban mal. Y como ya hemos hablado, ¿qué es un discípulo? ¿Se acuerdan qué es un discípulo? Un alumno. ¿Y un alumno de quién aprende? De un maestro. Entonces está mal y está grave que un discípulo ande acabado, pero estaría peor si el maestro también está. Pues sí, porque que el discípulo esté mal, pero que su maestro esté bien, hay esperanza. Pero si el maestro también está acabado, dígame quién lo levanta. Entonces el asunto es, hermano, que es bien importante comenzar reconociendo varias cosas. Número uno, que en realidad el discipulado estaba mal.
estaba, como le repito, desanimado, como lo quiera llamar, cabizbajo, desmotivado, sin interés, acabados, etcétera, etcétera. Pero el maestro, ¿cómo estaba? De él se decía, lo mataron. Eso es lo que la gente decía. De él se sabía, lo crucificaron. De él se sabía, lo sepultaron. De él se sabía, el cuerpo desapareció. De él se sabía, lo fueron a buscar y no lo hallaron. Y esto, como le digo, aparte de poder ubicarnos en cómo estaba el discipulado, quiero comenzar por ahí. ¿Cómo estaba el maestro? Entonces el maestro, para empezar, estaba vivo. Porque como dice ahí, dice, y aquí, después de la crucifixión, ahí donde comenzamos la lectura, y solo vamos a ocupar varios versículos, dice, y aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba hacia abajo, a 11 kilómetros, aquí dice 60 estadios, de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces lo primero, hermano, que hay que ir ya notando, porque ¿cómo es el lema de la actividad? Un giro a las personas. Entonces mire usted cómo son las cosas, hermano. Y yo quiero aquí acotar esta situación, ¿verdad? No quiero desperdiciar la oportunidad. Y es el hecho de que dicen que ellos discutían entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero ¿qué era lo que había acontecido? Lo que ya dijimos, ¿verdad? La muerte del Señor, y que para ellos todo se había terminado. Pero es bien interesante, porque por ahí comienza el desánimo de la gente. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué tipo de pláticas tenemos nosotros? Hermanos, por el amor de Dios, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que uno tenga dentro del alma, si es pobre, pobre lo hará. Si es rico, aquello que uno tiene son riquezas, pues riquezas tendrá la persona. Pero ¿qué era lo que hablaban estos? Las cosas que habían acontecido. Y el panorama, ¿cómo era? Negativo. Entonces, ¿cuál es el panorama que nos envuelve a diario? No le estoy hablando del mundo, insisto. Le estoy hablando de la iglesia. Le estoy hablando de los discípulos. Le estoy hablando de los líderes. Le estoy hablando de los supervisores. Le estoy hablando de nosotros los pastores. ¿Qué pláticas nos envuelven? ¿Qué hablas tú con otro hermano? ¿Cuáles son tus palabras hacia los demás? ¿De qué hablas? Puras tonterías. Cosas sin importancia. Palabras negativas. ¿Qué es lo que haces cuando hablas con otro? Le dices, está duro Trump, ¿verdad? Hablando en serio, ¿de qué hablamos? Mire usted, no crece en la célula. Mire, fulano cayó, mengano anda en pecado, fulano ya no viene. Dicen que fulano tal cosa, dicen que la mengana aquello. En mi casa, mis hijos no me quieren obedecer. Mi marido es bien indiferente conmigo. Yo a veces he pensado en tirar la toalla. En la iglesia no hay amor, ¿verdad? Hey, hablando en serio, esas son las pláticas. Y entonces yo le hago una pregunta a usted y díganmelo sinceramente. ¿Y eso motiva o no? Entonces, ¿quiénes arruinan a quiénes? Nosotros mismos nos arruinamos, hombre.
dice que nosotros ni necesitamos que el diablo nos venga a dañar. No necesitamos que el mundo nos esté haciendo trastabilla. Nosotros mismos, con lo que sale de nuestra boca, o hundimos o levantamos. Entonces dice que la plática de estos era, entre sí hablaban, entre sí, y que se iban diciendo, pobrecito, como lo agarramos, ¿verdad? Sí, hombre, yo creí que era más fuerte, y cómo le hizo bienes a la gente, malagradecido, ¿verdad? Que no sé qué, y no, hombre, ¿quién no se va a dañar con eso, hermano? Yo me acuerdo que una vez yo fui a un lugar donde yo necesitaba un refrigerador, y empezaba en el ministerio y no tenía para comprarlo. Y le pido a un hermano que conocía a otro que tenía una casa comercial que me ayudara a que me diera un refrigerador al crédito. Y vamos, ¿verdad? Y a este hermano le gustaba bromear. Y cuando llegamos le dice al hombre, hermano, le dice, usted tiene bonitas refrigeradoras acá, bien que este siervo le dice, necesita una. Pobrecito, se le arruina la comida, fíjese. Mírenlo cómo está, bien flaquito, porque no come bien. Hermano, y entonces, pobre, no le da lástima, hermano, dele una refrigeradora. Y yo lo toqué y le digo, mire, brother, le digo, no me ayude, por favor. Esas sus palabras más es lo que me están haciendo que yo mejor me vaya de aquí. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué sacamos de nuestros labios para nuestro prójimo? ¿Qué saca de sus labios un siervo de Dios, líder, una sierva de Dios para otra líder? ¿Qué saca un supervisor para otro supervisor? Un pastor para otro pastor, un anfitrión para otro anfitrión, un líder para su anfitrión, un supervisor para su líder. ¿Qué pláticas tienes? ¿Ah? Solo ahí nos pudiéramos quedar esta noche. Y podríamos decir, se acabó el mensaje en culto de oración, señores. Porque tendríamos que empezar a confesar, Señor, ¿a cuántos hemos desanimado? Horrible. ¿A cuántos, hermanos, no hemos dañado por lo que decimos? Y allá después se va la otra persona a comentar con otro y le dice, quizás está grave el asunto, porque fulano me lo dijo. Y yo de fulano no esperaba que me diera tal cosa, pero si él lo dice, es que está serio. Entonces mire usted que tremendo. Gracias a Dios, hermano, que los arruinados podemos ser nosotros, porque el maestro está en él. El maestro está vivo y él hace dos cosas. Una, se acerca y camina con nosotros. Yo en esto miro, y este mensaje de esta noche tiene que ser alentador. ¿Saben por qué? Porque sinceramente nos hemos equivocado muchas veces. Y la mayoría de veces la iglesia se hace daño a sí misma por las cosas que habla. Y el asunto es de que el Señor, desde que llamó a los discípulos, Él sabía de que ellos no eran perfectos. Él sabía de que ellos tenían sus debilidades. Y acuérdense que de repente les agarraban de andar discutiendo quién era el mejor, quién era el mayor, cosas como esas. El Señor ahora probablemente podemos en algún momento discutirnos quién es el que va a ser el próximo en tal privilegio, quién es, y uno probablemente anhele o en algún momento platique, casi que discuta con otro. Pero el asunto es de que el Señor algo ha hecho, y es que Él en verdad nunca nos ha dejado. Jamás, nunca se ha apartado de nosotros. Y si algo Él, porque le sigo insistiendo, no estoy hablando con el mundo. Son sus discípulos los que necesitan un giro. Y entonces Él los mira y dice, así como van hablando, no me sirven esto.
Eso que platican ni nada abona a la fortaleza del alma ni de la iglesia. Así no es el asunto. Entonces, en vez de decir los desecho, me aparto, no los quiero ni ver, al contrario, dice, mejor me les acerco. Y viene y se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque si de alguien vamos nosotros a tomar fortaleza, es de Él. Si de alguien vamos a hallar equilibrio en la vida, es de Él. Y si de alguien vamos a encontrar, hermano, lo que necesitamos para levantar la cabeza y para ver claramente y pegar un giro, es de Cristo. A Él no lo venció la muerte. Satanás se quedó mudo donde lo vio levantarse. Los demonios salieron corriendo despavoridos a contarle a su jefe: ya viste lo que hizo, se levantó. Los cielos que se habían hecho tinieblas se volvieron aclarar. Y tanta fue la fuerza de levantarse que no se vino solo, muchos se levantaron también. Y se pone a la par de ellos, porque Él nunca te ha dejado. Él siempre ha estado cerca de ti, tan cerca que dice la Biblia que si nosotros lo buscáramos palpando le hallaríamos, porque en Él estamos, Él va con nosotros. Él nos dijo: todos los días estaré con nosotros hasta el fin de la existencia. ¿Y para qué está cerca? Para ayudarnos en aquello que nos hemos debilitado, en aquello que nos hemos confundido, en aquello que nos está haciendo daño. Él podría desecharnos, podría quitarnos, hermano, cualquier cosa, la vida, el privilegio, la oportunidad, pero no lo hace, no lo hace. A Él le servimos fuertes, a Él le servimos vivos, a Él le servimos con otra mentalidad. Entonces lo que dice es: mejor me acerco a ti. Y Jesús, al acercarse, mire, no estoy enseñando una doctrina, pero usted bien sabe que uno percibe que el Señor está ahí. Sabe que que Él está ahí. No solo por su omnipresencia, es que de repente Él hace que uno perciba su presencia. La fortaleza en el alma, en una buena oración. Cuando uno va y medita lo que ha hecho, lo que ha realizado, las palabras que ha dicho, o una luz que le vino, o un mensaje que oyó, o algo que ocurrió, hermano, el Señor tiene muchas maneras de hacerlo entrar en razón a uno, pero lo lindo es que no se queda lejos. Él no es el tipo de maestro que al alumno lo va a dejar que aprenda por larga distancia. Él no es el tipo de maestro que te va a desechar o se va a olvidar de ti o te va a reprobar o va a decir: no, cuando estés capacitado volver. No, Él se acerca. Él se acerca y va contigo como fue con aquellos que iban para Él. Ahora, yo quiero decirles algo y quiero ir aprovechando también. Porque Jesús dijo, aunque voy a decir lo otro, pues para llegar a donde pretendo terminar esta noche, pero se les acerca y camina con ellos. Una cosa es acercarse y otra cosa es caminar. ¿Y en qué camina Jesús con nosotros? En todo. Cuando tú vas para tu trabajo, Él va contigo. Cuando tú duermes, Él está allí. Cuando tú te levantas, Él está parado. Cuando tú comienzas las cosas diarias de tu vida, Él ahí está contigo. Cuando vas al supermercado, cuando vas manejando tu carro, ahí va el Señor. Cuando vienes al culto, cuando te pones a adorarle, cuando vas a la reunión, Él va contigo. Él está allí. Cuando invitas a la gente, cuando le das el estudio, cuando supervisas el sector, cuando vas manejando cansado, Él ahí va. Él te va viendo cansado. Adelante, mi Señor. Y te ve cansado. Y te ve muchas veces agotada. Y te ve muchas veces frustrado, pero ahí va cerca. ¿Por qué? Porque la característica de Jesús es estar cerca y caminar con nosotros. Por eso es que Marcos dice, y Él iba con ellos
confirmando la palabra con las señales que le seguían, porque Él está. Entonces, ¿cuál es toda la finalidad de Jesús? El fin. Hermano, la trayectoria de este pasaje es, mire, poner a sus siervos así, mire, iban hacia el descenso, darles un enroscado. A mí me preguntó una vez un hombre, hermano, ¿y usted ha sentido algún giro alguna vez en su ministerio? Y fíjese que sí. Hace 15 años yo sentí un giro. Un giro que, si yo lo tratara de describir, diría que fue algo así, mire, como que el Señor me agarró y me hizo, te falta una enroscada. Algo andaba flojo. Entonces esa es la idea de Jesús. Porque para Él, hermano, ¿cómo cree que le puede servir al Señor un líder que no tiene ni misión? ¿Cómo cree que le puede servir a Dios un líder derrotado? Porque hay gente que ya está derrotada. Agarra la Biblia y va el sábado, pero ya va derrotada. No se siente motivado, incluso derrotado al ir, derrotado al hablar, derrotado al llenar un informe, ni quiere llenarlo. Derrotado al venir al culto, derrotado. Y muchas veces, si la gente no renuncia, ¿saben por qué no renuncia? Por honor. ¿Es cierto eso? Por no sentirse del todo en el suelo y porque no digan algo los demás. Aunque sea que miren el escaparate, el aparato, el carapacho, como dicen en El Salvador, que miren algo. Pero cuando uno solo tiene lo de encima, queda uno en una milpa. Ponen espantapado. Pero en eso se convierte en una persona que ya está derrotada. Y entonces Jesús, Él quiere que vayamos al mundo. Él quiere conquistar a las personas. Pero ¿cómo lo va a hacer si no nos da vuelta a nosotros? Si Él no trabaja con nosotros. Entonces lo primero que hace es, Él dice, me les acerco. Mi hijo, mi hija, no creas que estoy lejos, estoy aquí contigo. Y no te esfuerces porque me aparte de ti. Aquí estaré. Las palabras de Ruth eran, no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti. Pues si Ruth le dijo eso a la otra, el Señor te dice, ni te imagines que te voy a dejar. Aquí voy a estar, cerca de ti, todo el tiempo, toda la vida, cerca de ti. ¿Y qué más? Caminando contigo. Donde tú te pares, me pararé yo. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú avances, avanzaré yo. El camino que transites, lo transitaré yo. Estaré contigo. Y eso es. Se puso a hablar con él. ¿Y qué los tenía desanimados? Sus pláticas. Entonces, aquí es donde yo le quiero decir a usted para que vayamos viendo lo que el Señor hace con nosotros. Pero entonces aquí podría uno preguntarse, hermano,